Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Imagina nacer como la nieta favorita de la mujer más poderosa del mundo, la reina Victoria. Tu destino parece un cuento de hadas, pero llevas en tu sangre una herencia invisible y letal. Esta es la historia de Victoria Eugenia de Battenberg, la reina de España cuya vida fue un torbellino de amor, deber y tragedia. Su boda de ensueño se tiñó de sangre. Su matrimonio se fracturó por una maldición genética, la hemofilia, y su corona le fue arrebatada por la revolución. Acompáñanos a descubrir el extraordinario y desgarrador viaje de la reina, marcada por la sangre y el destino. En el otoño de 1887, en el corazón del poder británico, el castillo de Balmoral en Escocia, nació una niña destinada a un futuro extraordinario. Era Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg, nieta de la mujer más poderosa del mundo, la reina Victoria del Reino Unido. Su nacimiento no fue un evento aislado. Fue la adición de un nuevo y brillante eslabón a la cadena de la realeza europea. Su abuela, la emperatriz de la India, no solo gobernaba un imperio en el que nunca se ponía el sol, sino que también era la matriarca de un vasto clan familiar que se extendía por casi todas las cortes del continente, ganándose el apodo de la abuela de Europa. Criada entre los majestuosos salones del castillo de Windsor, el palacio de Osborne y la brumosa Escocia. La joven princesa, conocida cariñosamente como Ena, vivió una infancia de privilegio y estricta etiqueta victoriana. Su padre era el príncipe Enrique de Battenberg, y su madre, la princesa Beatriz, la hija menor y confidente más cercana de la reina Victoria. Esta proximidad a la soberana significó que Ena y sus hermanos crecieron bajo la mirada atenta y dominante de su abuela. Su educación fue impecable, diseñada para moldearla en una princesa digna de su linaje, versada en idiomas, música y artes, pero también imbuida de un profundo sentido del deber y la responsabilidad que conllevaba su sangre real. El mundo de Ena era uno de grandeza imperial, de bailes suntuosos, de uniformes militares resplandecientes y de la certeza inquebrantable del poder británico. Era una época de optimismo y expansión, y ella era un producto de esa era. Rubia, de ojos azules, y una belleza que ya se hacía evidente, parecía encarnar el ideal de la princesa de cuento de hadas. Sin embargo, bajo el brillo de la corona imperial y la opulencia de su crianza, se gestaba una sombra invisible, una herencia latente en su sangre que marcaría su destino de una manera que nadie, en esos primeros años, podría haber imaginado. La reina Victoria, además de legar a sus descendientes tronos y títulos, les transmitió una herencia mucho más oscura y trágica: el gen de la hemofilia. Esta enfermedad, que impide la correcta coagulación de la sangre, se convirtió en la enfermedad real, una maldición que se deslizó silenciosamente a través de las venas de las casas reales de Alemania, Rusia y España. La propia reina Victoria era portadora, y la enfermedad se manifestó trágicamente en su hijo, el príncipe Leopoldo, duque de Albany, quien vivió una vida de cautela constante y murió prematuramente tras una caída. La ciencia de la genética era incipiente, pero la pauta era aterradora y clara. Las hijas de Victoria podían ser portadoras sanas, transmitiendo la enfermedad a sus hijos varones. La madre de Ena, la princesa Beatriz, heredó este fatídico gen. La tragedia golpeó a su familia directamente. El hermano mayor de Ena, el príncipe Leopoldo de Battenberg, era hemofílico, y su hermano menor, Mauricio, también moriría años más tarde
a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad en el campo de batalla. Ena creció, por tanto, en una atmósfera teñida por la ansiedad y el miedo a una simple herida, un corte o una caída. Vio de primera mano el sufrimiento y la fragilidad que la hemofilia imponía a los hombres de su familia, una constante y dolorosa lección sobre la fragilidad de la vida, incluso para aquellos nacidos en la cima del poder. Para el resto del mundo, Ena era una princesa de salud robusta y belleza radiante. Pero en los círculos internos de la realeza, su linaje era un secreto a voces, un factor de riesgo que la convertía en una candidata matrimonial complicada. Cualquier pretendiente al trono que la eligiera como esposa se arriesgaba a introducir la hemofilia en su propia dinastía. Esta sombra genética era una parte indeleble de su identidad, un destino biológico que la acompañaba a cada baile y a cada presentación en la corte. Era la portadora de una bomba de tiempo genética, una verdad que definiría su futuro matrimonio y la historia de la monarquía a la que estaba destinada a unirse. En 1905, el joven y carismático rey de España, Alfonso XIII, estaba en una misión de vital importancia: encontrar una reina. Tras visitar varias cortes europeas, su búsqueda lo llevó al elegante balneario de Biarritz, en la costa vasco-francesa, un punto de encuentro para la aristocracia y la realeza de la Belle Époque. Fue allí, en medio del lujo y la sofisticación, donde sus ojos se posaron por primera vez en la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. El encuentro no fue una casualidad, sino un evento sutilmente orquestado por tíos influyentes de ambos, como el rey Eduardo VII de Inglaterra, tío de Ena. Querían ver si la chispa surgía entre el monarca español y la nieta de la reina Victoria. Alfonso XIII era un hombre de su tiempo, enérgico, apuesto y con una pasión por la modernidad, los automóviles y el deporte. Ena, por su parte, representaba la elegancia y la compostura de la corte británica, una belleza más serena y reservada. A pesar de sus diferentes temperamentos, la atracción fue instantánea y palpable. Se dice que el rey quedó completamente cautivado por su cabello rubio, que brillaba como oro fundido bajo el sol, y sus profundos ojos azules. Para Ena, aquel joven rey representaba un mundo de pasión y vitalidad, muy diferente a la rigidez de su crianza victoriana. Durante los días que pasaron en Biarritz, entre tés, cenas y paseos por la costa, se desarrolló un romance que capturó la imaginación de la prensa internacional. Sin embargo, este idílico encuentro estaba cargado de implicaciones. La madre del rey, la reina regente María Cristina, observaba la relación con cautela. Conocía los rumores sobre la enfermedad inglesa que acechaba en la familia de Ena. Además, existía la barrera insalvable de la religión. Ena era anglicana, y la reina de España debía ser, sin excepción, católica. A pesar de estas nubes en el horizonte, la determinación de Alfonso XIII era firme. Había encontrado a la mujer que quería a su lado en el trono. El encuentro en Biarritz no fue solo el comienzo de una historia de amor. Fue el primer paso hacia un matrimonio que alteraría el curso de la monarquía española. La decisión del rey Alfonso XIII de casarse con Victoria Eugenia desencadenó una tormenta diplomática y religiosa. El principal obstáculo, más inmediato incluso que la sombra de la hemofilia, era la fe de la princesa. España era una nación profundamente católica, un pilar de la Iglesia romana, y su constitución exigía que la reina consorte profesara la misma fe. Para Ena, una princesa criada en la Iglesia de Inglaterra y jefa de la misma, la conversión no era una simple formalidad. Era un acto de profunda transformación personal
y un requisito innegociable para poder ceñir la corona. La presión sobre la joven princesa fue inmensa. Debía renunciar a la fe de su familia, de su país y de toda su vida. El proceso fue supervisado de cerca por el Vaticano y la corte española. Se le asignó un sacerdote español, el obispo de Nottingham, para que la instruyera en los dogmas y ritos del catolicismo. Durante meses, Ena se sumergió en el estudio de una teología que le era ajena, un camino espiritual que recorrió con diligencia y seriedad. Esta decisión provocó consternación en algunos sectores de la sociedad británica protestante, que veían la conversión como una traición. En España, los círculos más conservadores y carlistas también se opusieron, desconfiando de la sinceridad de una conversión motivada por un matrimonio real. Finalmente, en marzo de 1906, en una ceremonia privada pero solemne celebrada en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, Victoria Eugenia abjuró del protestantismo y fue recibida en la Iglesia Católica. Fue un momento de enorme carga simbólica. Al arrodillarse y aceptar su nueva fe, Ena estaba sacrificando una parte fundamental de su identidad por amor y por el trono de España. Era la primera de muchas pruebas que tendría que superar. Una demostración pública de su compromiso con su futuro esposo y su nueva patria. Con este acto, se eliminó la última barrera formal para el matrimonio, abriendo las puertas a su inminente y trágico destino como reina de España. El 31 de mayo de 1906, Madrid se vistió de gala para un acontecimiento que prometía sellar una nueva era para la monarquía española. La boda de Alfonso XIII con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg era el evento del año. Las calles rebosaban de un público jubiloso que aclamaba a la nueva pareja real. Ena, como era conocida familiarmente, lucía radiante en su vestido de novia, un sueño de encaje y seda blanca, mientras la carroza real avanzaba lentamente desde la iglesia de los Jerónimos hacia el Palacio Real. La ceremonia había sido solemne y majestuosa, uniendo a la Casa de Borbón con la nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Sin embargo, el destino tenía preparado un prólogo brutal para su reinado. Mientras la comitiva pasaba por la calle Mayor, desde un balcón, el anarquista Mateo Morral arrojó un ramo de flores que ocultaba una bomba Orsini. La explosión fue devastadora. El estruendo ensordecedor dio paso a una escena de caos y terror. Caballos encabritados, gritos de pánico y una nube de humo y polvo envolvieron la carroza. Aunque los reyes salieron milagrosamente ilesos, la tragedia se cebó con su escolta y con el público cercano, dejando más de 20 muertos y un centenar de heridos. El impecable vestido blanco de la nueva reina quedó salpicado por la sangre de las víctimas. Aquel día, Victoria Eugenia no solo se convirtió en reina de España, recibió un bautismo de sangre, un presagio oscuro y violento de las pruebas que marcarían su vida y su reinado. El cuento de hadas se había teñido de rojo en su primer capítulo. Tras el trauma del atentado nupcial, Victoria Eugenia se enfrentó a un desafío quizás más sutil, pero igualmente complejo: su adaptación a la corte española. Criada en el ambiente relativamente relajado y cosmopolita de la corte británica, la joven reina se encontró de pronto inmersa en un mundo de rigidez protocolaria, catolicismo austero y tradiciones inamovibles. La corte de Madrid era un universo cerrado, dominado por la imponente figura de su suegra, la reina madre María Cristina de Habsburgo. María Cristina, una mujer de carácter férreo y devoción profunda, veía con recelo a su nuera. Para ella, Ena era una extranjera, una protestante conversa por conveniencia,
y una portadora de costumbres demasiado modernas. La alegría y espontaneidad de Victoria Eugenia chocaban frontalmente con la solemnidad que se esperaba de una reina de España. Se sentía constantemente observada, juzgada y criticada. Su español, aunque lo aprendió con rapidez, siempre conservó un ligero acento que servía como recordatorio constante de su origen. Su aislamiento era palpable. Le costaba forjar amistades genuinas en un entorno donde la intriga palaciega era la norma. Su único y verdadero deber, según le recordaban constantemente, era proporcionar un heredero varón a la corona, un sucesor que asegurara la continuidad de la dinastía borbónica. Esta presión se convirtió en el eje central de sus primeros años de matrimonio. Una carga inmensa sobre los hombros de una joven reina que se sentía sola en una tierra extraña, una jaula dorada de la que no podía escapar. La presión sobre Victoria Eugenia para dar a luz a un heredero era inmensa. No era solo una expectativa familiar, sino un asunto de Estado. La estabilidad de la monarquía dependía de la sucesión, y cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba la ansiedad en la corte y en el país. Finalmente, la noticia llegó, y con ella, un suspiro colectivo de alivio. España entera contuvo la respiración. El 10 de mayo de 1907, casi un año después de su trágica boda, la reina dio a luz a un niño en el Palacio Real de Madrid. El nacimiento fue anunciado con las tradicionales 21 salvas de cañón, confirmando que el recién nacido era un varón. La alegría fue desbordante. El niño, bautizado como Alfonso, en honor a su padre y a una larga línea de reyes, recibió el título de Príncipe de Asturias. Era un bebé aparentemente sano, rubio y de ojos azules, que parecía encarnar la promesa de un futuro brillante para la dinastía. Las celebraciones se extendieron por todo el país. El rey Alfonso XIII estaba exultante. Su amor por Ena parecía renovarse con la llegada de su primogénito. Victoria Eugenia, por su parte, sentía que finalmente había cumplido con su deber más sagrado. Se había ganado su lugar como reina. Sin embargo, una sombra de inquietud persistía en su corazón, un temor secreto que la había acompañado desde que supo de su embarazo. Pocos días después del nacimiento, una intervención médica rutinaria para la época, la circuncisión del príncipe, se convertiría en la primera y terrible prueba de que sus peores miedos estaban a punto de hacerse realidad. El momento de la verdad llegó de la forma más clínica y brutal. Tras la circuncisión del pequeño príncipe Alfonso, la hemorragia no se detenía. Los médicos, alarmados, luchaban por controlar un sangrado que para cualquier otro niño habría sido trivial. Para Victoria Eugenia, cada gota de sangre era la confirmación de la terrible herencia que portaba en sus venas. El diagnóstico no tardó en llegar, susurrado en los pasillos de palacio antes de ser confirmado. El príncipe de Asturias padecía hemofilia, la llamada enfermedad real o maldición de los Battenberg, un trastorno genético transmitido por las mujeres descendientes de la reina Victoria de Gran Bretaña, pero que solo afecta a los hombres. La noticia fue un cataclismo para la familia real. Para el rey Alfonso XIII fue una traición biológica, una mancha en la pureza de la sangre borbónica. Su reacción fue de una frialdad devastadora. Culpó directamente a su esposa. El amor y la pasión que había sentido por ella se transformaron en resentimiento y distancia. «Te he perdonado todo, menos esto», se dice que le espetó. A partir de ese momento, su matrimonio quedó herido de muerte. El rey comenzó a distanciarse, buscando consuelo en otras mujeres, y dejando a Ena sumida en la culpa y el dolor.
ella había traído la sangre enferma a España, contaminando a la dinastía que estaba destinada a salvar. Aunque públicamente se mantuvo la ficción de una familia feliz, la tragedia del príncipe heredero se convirtió en un secreto a voces y en la causa principal del derrumbe de la relación personal de los reyes. La maldición se había hecho realidad, marcando no solo el destino de su hijo, sino el suyo propio para siempre. El nacimiento del infante Gonzalo en 1914, el último de sus hijos varones, fue el golpe de gracia para un matrimonio que ya se desmoronaba. Al igual que su hermano mayor Alfonso, Gonzalo también era hemofílico. Para el rey Alfonso XIII, esto no era una tragedia genética, sino una afrenta personal, una mancha indeleble en el linaje Borbón, traída por la sangre de su esposa. La culpa, como un veneno, se instaló definitivamente entre ellos. El rey, que nunca había sido un modelo de fidelidad, abandonó cualquier pretensión de disimulo. Sus infidelidades se hicieron notorias y constantes. Una humillación pública que Victoria Eugenia soportaba con una dignidad gélida. El palacio se convirtió en un escenario de silencios y distancias insalvables. Mientras el rey buscaba consuelo y afirmación en otros brazos, la reina se refugió en sus hijos. Su vida giraba en torno a los cuidados de Alfonso y Gonzalo, una devoción maternal que era a la vez su única fuente de afecto genuino y un recordatorio constante de la maldición que había traído a la familia. La corte española, que nunca la había aceptado por completo, ahora la observaba con una mezcla de lástima y reproche. Era la reina extranjera, la portadora de la enfermedad. Aislada emocionalmente de su marido y apartada por un entorno hostil, Victoria Eugenia aprendió a construir una fortaleza interior. Su rostro, en los actos oficiales, mostraba una serenidad estudiada, pero sus ojos a menudo revelaban una profunda melancolía. El amor que una vez sintió por Alfonso se había transformado en una resignación amarga. El matrimonio real ya no era una unión de afecto, sino un contrato dinástico fracturado por la culpa, el resentimiento y la soledad. Ante el vacío de su vida personal, Victoria Eugenia buscó un propósito en el servicio público, un ámbito donde su valía no fuera juzgada por su linaje, sino por sus acciones. Encontró esta vocación en la sanidad y la obra social, convirtiéndose en el alma de la Cruz Roja española. Su implicación fue mucho más allá del mero patronazgo real. Fue una dedicación personal y transformadora. Impulsó la profesionalización de la enfermería en España, fundando la primera escuela de enfermeras de la Cruz Roja en Madrid. Comprendía que la caridad sin estructura era insuficiente y trabajó incansablemente para modernizar la asistencia sanitaria. Su momento más destacado llegó durante la sangrienta Guerra del Rif en Marruecos. Mientras la guerra causaba estragos y dejaba miles de heridos, la reina no se quedó en su palacio. Organizó hospitales de campaña, recaudó fondos y supervisó personalmente el envío de material médico y ambulancias. Incluso viajó a la zona del conflicto, visitando a los soldados heridos en Melilla, ofreciendo un consuelo que iba más allá de su rango. Se ganó el apodo de la reina enfermera, una imagen que contrastaba fuertemente con la frivolidad que a menudo se asociaba a la monarquía. Esta labor le otorgó un respeto y un cariño popular que nunca había conseguido en los salones de la corte. Era su forma de sanar las heridas de otros, mientras intentaba curar las suyas propias. A través de la Cruz Roja, Victoria Eugenia no solo ayudó a miles de personas, sino que también redefinió su propio papel, demostrando una fortaleza y una capacidad de gestión que muchos
incluido su propio marido, le habían negado. Se convirtió en un símbolo de compasión activa en una España necesitada. La década de 1920 comenzó con una profunda crisis para España, y la monarquía se encontraba en el centro de la tormenta. El desastre militar de Annual en 1921, donde miles de soldados españoles murieron en Marruecos, generó una ola de indignación nacional. Las críticas apuntaban directamente a la cúpula militar y al propio rey Alfonso XIII, acusado de haber alentado la imprudente ofensiva. La inestabilidad política se volvió insostenible. En este clima de caos y descontento, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado. Para sorpresa de muchos, pero no de todos, el rey Alfonso XIII no solo no se opuso, sino que apoyó abiertamente al general, nombrándolo presidente del directorio militar. Con este acto, el rey suspendió la Constitución de 1876 y dio paso a una dictadura que duraría 7 años. Para Victoria Eugenia, esta nueva era fue un período de profunda inquietud. Aunque la vida en palacio mantenía una fachada de normalidad, con sus recepciones y actos oficiales, el suelo bajo sus pies se había vuelto peligrosamente inestable. Observaba cómo su marido se había atado a un régimen autoritario, una apuesta arriesgada que podría salvar o hundir la corona para siempre. La reina, con su educación británica y su comprensión de la monarquía constitucional, veía con aprensión la deriva absolutista de Alfonso. El poder del rey ya no emanaba de una constitución, sino del apoyo de los militares. Mientras Primo de Rivera intentaba poner orden en el país con mano de hierro, el descontento republicano y obrero crecía en la sombra. La familia real vivía en una burbuja de aparente calma, pero los vientos de cambio soplaban cada vez con más fuerza, anunciando un futuro incierto para la monarquía. La dictadura de Primo de Rivera, que en un principio pareció ser el salvavidas de Alfonso XIII, terminó convirtiéndose en su ancla. Cuando el dictador dimitió en enero de 1930, dejó al rey solo y desacreditado, habiendo sido cómplice de la anulación de la democracia. El monarca intentó una torpe vuelta a la normalidad constitucional, pero el daño ya estaba hecho. El sentimiento antimonárquico se había extendido por todo el país. La prueba de fuego llegó con las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Aunque los partidos monárquicos ganaron en las zonas rurales, los resultados en las grandes ciudades fueron una victoria aplastante para las candidaturas republicanas. Las elecciones se interpretaron como un plebiscito. El pueblo había votado contra el rey. Los 2 días siguientes fueron de una tensión agónica en el Palacio Real, mientras las calles de Madrid se llenaban de gente celebrando la inminente llegada de la República. En el interior se debatía el futuro. Victoria Eugenia vivió aquellas horas con angustia, consciente de que el final había llegado. No era solo la pérdida de un trono, sino el desarraigo de sus hijos de la única patria que conocían. En la tarde del 14 de abril, para evitar un derramamiento de sangre, Alfonso XIII tomó la decisión de abandonar España. Se despidió de su familia y partió solo hacia el exilio desde Cartagena. Unas horas más tarde, en la estación del norte de Madrid, la reina Victoria Eugenia, acompañada de sus hijos, subía a un tren con destino a Francia. Mientras el tren se alejaba en la oscuridad, dejaba atrás 25 años de una vida agridulce, un país que nunca la abrazó del todo y un trono que se había desvanecido. El ocaso de la monarquía era un hecho, y para ella comenzaba el largo y doloroso camino del exilio. La noche del 14 de abril de 1931 fue el prólogo de una vida errante,
Mientras Alfonso XIII abandonaba Madrid en solitario, Victoria Eugenia y sus hijos emprendían su propio y doloroso viaje hacia el exilio. La proclamación de la Segunda República había sido un golpe fulminante, transformando su palacio en una jaula dorada de la que debían huir. El ambiente en las estancias reales era de una tensión insoportable, una mezcla de incredulidad, miedo y una profunda tristeza. La reina, manteniendo una compostura que desmentía su tormenta interior, organizó la partida con una eficiencia nacida de la adversidad. No hubo despedidas grandiosas ni ceremonias. Solo el eco de sus pasos en los salones vacíos y las miradas furtivas de un personal leal y desolado. Subieron a los automóviles en la oscuridad, dejando atrás el Palacio Real, el hogar que había sido testigo de sus alegrías y, sobre todo, de sus muchas penas. El viaje por carretera hacia la frontera francesa fue un calvario silencioso. Cada kilómetro recorrido era un desgarro, una confirmación de que su vida como reina de España había terminado abruptamente. A través de la ventanilla, Victoria Eugenia veía pasar un país que ya no era el suyo, un pueblo que había decidido prescindir de la monarquía. Al llegar a Marsella, la familia se reunió brevemente antes de continuar hacia París. En la capital francesa, se reencontraron con Alfonso XIII. El reencuentro fue tenso, cargado de reproches no dichos y de la incertidumbre de un futuro sin trono ni patria. El glamour de París contrastaba brutalmente con su nueva condición de exiliados. Para Victoria Eugenia, este no era solo un exilio político, era el fracaso de un proyecto de vida, la culminación de un destino que siempre pareció marcado por la tragedia. El exilio no unió a la familia real. Por el contrario, actuó como un catalizador que aceleró su desintegración. Tras una breve y tensa estancia en París, se instalaron en el Hotel Savoy de Fontainebleau. Pero la convivencia forzada solo sirvió para hacer más evidentes las fisuras en el matrimonio de Alfonso y Victoria Eugenia. Las infidelidades pasadas del rey y las tensiones acumuladas durante años estallaron sin el corsé de la vida oficial. Pronto, sus caminos se separaron de forma definitiva. Alfonso XIII se trasladaría a Roma, mientras Victoria Eugenia, buscando su propio espacio, se establecería primero en Inglaterra y luego en Suiza. La familia, que había abandonado España unida en la desgracia, se dispersó por el continente. Cada hijo tomó un rumbo distinto, dictado por las circunstancias y las crecientes desavenencias familiares. Los dos hijos mayores, Alfonso y Jaime, ya habían renunciado a sus derechos dinásticos por matrimonios morganáticos, buscando una libertad que la corona les negaba, aunque sus frágiles estados de salud seguían siendo una constante preocupación para su madre. El infante don Juan, convertido en el heredero de la dinastía, continuó su carrera en la Marina Real Británica, preparándose para un futuro incierto. Las infantas Beatriz y María Cristina permanecieron junto a su madre, convirtiéndose en su principal apoyo en los momentos más oscuros. El más joven, Gonzalo, también delicado de salud por la hemofilia, se quedó al lado de Victoria Eugenia. La reina errante se movía entre Londres, Lausana y sus visitas a sus hijos en Roma, tratando de mantener los frágiles hilos de una familia rota. Las dificultades económicas, la nostalgia y la falta de un hogar estable definieron estos años, convirtiendo el exilio en una condena personal, más allá de la pérdida del trono. Para una madre, el exilio era un dolor soportable comparado con la pérdida de un hijo. Victoria Eugenia tuvo que enfrentar esta pesadilla por partida doble.
viendo cómo la maldición de la hemofilia se cobraba su precio más cruel. La primera tragedia golpeó en 1934. Su hijo menor, Gonzalo, de tan solo 19 años, sufrió un accidente de coche en Austria. Aunque el choque pareció menor, la hemofilia convirtió un golpe interno en una hemorragia imparable. Murió 2 días después, sumiendo a la reina en una profunda desolación. El temor que la había acompañado desde su matrimonio, el de haber transmitido esa enfermedad terrible, se materializaba de la forma más brutal. Pero el destino aún le reservaba un golpe más devastador. 4 años más tarde, en 1938, la noticia llegó desde Miami. Su primogénito, Alfonso, el que fuera príncipe de Asturias, también murió tras un accidente automovilístico. Al igual que su hermano, sus heridas no eran mortales para una persona sana, pero para un hemofílico, el sangrado interno fue fatal. Alfonso había renunciado a sus derechos por amor, buscando una vida normal lejos de la corte, pero no pudo escapar de su herencia genética. La muerte de sus 2 hijos hemofílicos en circunstancias tan similares fue una tortura para Victoria Eugenia. Se sentía culpable, marcada por esa sangre que había condenado a su descendencia. Estos 2 eventos trágicos la sumieron en un luto perpetuo, una procesión de dolor que la acompañaría el resto de sus días. El exilio, la separación de su marido, la pérdida de su corona. Todo palidecía ante el vacío insondable que dejaba la muerte de sus hijos, una herida que nunca llegaría a cicatrizar. En julio de 1936, las noticias que llegaban a Roma sobre el estallido de la guerra civil en España sumieron a la familia real en un estado de agitación y esperanza contradictoria. Desde su exilio, observaban cómo su antigua patria se desangraba en un conflicto fratricida. Para Alfonso XIII, la guerra representaba una posible, aunque remota, oportunidad de restauración. Apoyó activamente al bando nacional liderado por el general Franco, enviando fondos y utilizando su influencia para recabar apoyos internacionales. Creía que, una vez terminada la contienda, la monarquía sería la solución natural para unificar a un país devastado. Victoria Eugenia, sin embargo, contemplaba la tragedia desde una perspectiva muy diferente. Su dolor no era político, sino humano. Fiel a su vocación de enfermera y a su profundo compromiso con la Cruz Roja, que había impulsado durante su reinado, se mantuvo al margen de las intrigas políticas de su marido. Su prioridad era aliviar el sufrimiento de las víctimas, sin importar el bando al que pertenecieran. Desde su residencia en Lausana, organizó envíos de material sanitario, medicinas y fondos para los hospitales españoles. Movilizó sus contactos en la aristocracia europea para crear comités de ayuda y se mantuvo informada constantemente sobre la terrible situación de la población civil. Cada noticia sobre bombardeos, ejecuciones y ciudades destruidas era una puñalada en su corazón. Veía cómo el país que había aprendido a amar se consumía en el odio. Cuando la guerra terminó en 1939 con la victoria de Franco, la esperanza de una restauración se desvaneció rápidamente. El nuevo dictador no tenía intención de ceder el poder. Para la familia real, el fin de la guerra no significó el fin del exilio, sino el comienzo de una nueva y larga espera. En los años del exilio, mientras su hijo don Juan luchaba por la restauración de la monarquía, Victoria Eugenia depositó sus esperanzas en una nueva generación. La figura clave de este futuro era su nieto, Juan Carlos. Separado de sus padres y educado en España, bajo la atenta y calculadora mirada de Franco, el joven príncipe encontró en su abuela una confidente, una mentora y un ancla con la historia dinástica que le correspondía.
a través de una correspondencia constante y emotiva, y en los encuentros que lograban concertar fuera de España, la reina exiliada moldeó sutilmente el carácter del futuro monarca. Le hablaba de su abuelo, Alfonso XIII, de las responsabilidades de la corona y de la necesidad de paciencia y astucia. Victoria Eugenia comprendía el complejo juego político en el que estaba inmerso su nieto, un peón entre su padre, el legítimo heredero, y el dictador que controlaba el destino de España. Ella le inculcó el sentido del deber, pero también la pragmática necesidad de adaptarse para sobrevivir y, finalmente, reinar. En sus cartas no solo había consejos de Estado, sino también el afecto de una abuela preocupada por el bienestar de un joven solitario en una posición extraordinariamente difícil. Veía en él no solo la continuación de la sangre de los Borbones y los Battenberg, sino la única posibilidad real de que la bandera monárquica volviera a ondear sobre el Palacio Real de Madrid. Su papel fue fundamental, tejiendo desde la distancia los hilos de una transición que ella no llegaría a ver, pero que ayudó a hacer posible. Fue la guardiana de la memoria y la arquitecta discreta de la restauración en la persona de su nieto. Tras la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de su exilio, Victoria Eugenia se estableció en la Vieille Fontaine, una villa cerca de Lausana, Suiza, con vistas al sereno lago Lemán. Estos fueron años marcados por una soledad digna y una melancolía persistente. Su vida, antes un torbellino de actos oficiales, viajes y tensiones palaciegas, se redujo a una rutina tranquila y predecible. Los días transcurrían entre el cuidado de su jardín, las partidas de bridge con un círculo reducido de amigos y la voluminosa correspondencia que la mantenía conectada con su familia dispersa por Europa. Aunque físicamente alejada del trono, nunca dejó de ser reina. Su porte, su elegancia y su estricto sentido del protocolo se mantenían intactos. La Vieille Fontaine era una pequeña corte en el exilio, un fragmento de la España que había perdido. Sin embargo, la procesión iba por dentro. La separación de su esposo, Alfonso XIII, que había fallecido en Roma en 1941, y la lejanía de sus hijos y nietos, pesaban enormemente sobre su ánimo. Su salud, siempre frágil, comenzó a deteriorarse, pero su espíritu se mantenía firme, sostenido por la esperanza de una restauración monárquica. Las noticias de España llegaban puntualmente, y ella las seguía con una mezcla de ansiedad y esperanza, especialmente todo lo relacionado con la educación de su nieto Juan Carlos. Lausana fue su refugio dorado, un lugar de belleza y paz, pero también su jaula de oro, el símbolo de casi 4 décadas de un exilio que parecía interminable, esperando un regreso que cada año se antojaba más improbable. En febrero de 1968 ocurrió lo que parecía imposible. Después de 37 años de exilio, Victoria Eugenia recibió una invitación del gobierno de Franco para regresar a España. El motivo era un evento familiar de profunda significación dinástica. Sería la madrina en el bautizo de su bisnieto, el infante Felipe, hijo de los príncipes Juan Carlos y Sofía. El 1 de febrero, un avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó en Barajas. Al abrirse la puerta, una reina de 80 años, visiblemente emocionada, posó de nuevo sus pies en el suelo español. La expectación era máxima. Fue recibida por su familia, pero también por una España que había cambiado radicalmente. Durante su brevísima estancia, de apenas unos días, se alojó en el Palacio de la Zarzuela. El momento culminante fue la ceremonia de bautismo en la capilla del palacio, donde sostuvo en brazos al futuro Felipe VI, uniendo el pasado y el futuro de la monarquía. Su presencia era un poderoso símbolo de continuidad.
Durante su visita, también tuvo un encuentro formal con Francisco Franco en el Palacio del Pardo. Fue una reunión cargada de tensión histórica, el encuentro entre la reina exiliada y el hombre que había gobernado el país durante décadas. A pesar de la cordialidad superficial, el momento estaba lleno de significados no dichos. Para Victoria Eugenia, fue un viaje agridulce. Pudo sentir el afecto de quienes la recordaban y ver con sus propios ojos la semilla de la restauración en su bisnieto. Pero también constató que aquella ya no era su España. Pocos días después, partió de regreso a Lausana, sin saber que esa sería la última vez que vería su patria con vida. Poco más de un año después de su fugaz regreso a España, la salud de Victoria Eugenia declinó definitivamente. El 15 de abril de 1969, la última reina de España antes de la República, falleció en su villa de Lausana a los 81 años. Murió en el exilio, como su esposo, sin ver cumplido el sueño de la restauración monárquica, por el que tanto había esperado. Su funeral se celebró en la intimidad en Suiza, y su cuerpo fue depositado en el cementerio del Sacré-Cœur de Lausana, en una tumba provisional a la espera de un destino definitivo. Su último deseo era descansar junto a su esposo, el rey Alfonso XIII, en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial, el lugar reservado para los monarcas españoles. Ese deseo tardaría 16 años en cumplirse. En 1985, con la monarquía ya restaurada y su nieto, Juan Carlos I, firmemente establecido en el trono, se organizó el solemne traslado de sus restos. En una ceremonia de Estado cargada de simbolismo histórico, el féretro de Victoria Eugenia, junto al de Alfonso XIII, realizó su último viaje. Recorrió el camino hacia San Lorenzo de El Escorial, donde finalmente fue inhumado, con todos los honores de una reina de España. Aquel acto, presidido por el rey Juan Carlos, cerraba un doloroso capítulo de la historia de España. La reina, marcada por la hemofilia, la guerra y un largo exilio, regresaba por fin a casa, no solo a la tierra que la acogió como joven princesa, sino al corazón mismo de su historia, para ocupar el lugar que por derecho y por destino le correspondía, en el eterno descanso de los reyes.